los cuales lo hemos estado estudiando sobre muchos meses. Le invito a que abramos las Escrituras en el libro de Salmos 77. Salmos, capítulo 77. Ahí va a estar la palabra del Señor. Salmos 77, versículo 13. El título de este atributo que hoy día veremos es profundizar en uno, que es: Dios es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos o ordenanzas. Salmo 77, verso 13, leo en el nombre del Señor Jesús. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Padre amado, hemos leído esta porción de las Escrituras y de acuerdo a tu misericordia, amor y gracia, la meditaremos en este día. Hemos venido hambrientos de tu palabra, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, oh mi Señor. Te suplicamos que cada uno de nosotros pueda ser alimentado por esta palabra de Dios, pueda ser vivificado por medio de ella. Podamos, Señor, ir aprendiendo y conociendo más de ti. Que dice la palabra del Señor: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Queremos conocerte más, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Y le damos gracias al Señor porque un día más Él nos ha permitido estar aquí sirviéndole y pudiendo escuchar su palabra, que es el alimento para nuestra alma. Hoy estudiaremos, recuerden que estamos viendo todo esto desde la Confesión Bautista de 1689, de acuerdo a los atributos de Dios, las características que Dios tiene. Y como lo hemos dicho hace algún tiempo, Dios es sus atributos. No es que Dios tenga estas cosas, sino que Dios es cada uno de estos atributos. No queremos mostrar con esto que conocemos ahora al Señor totalmente. Él es infinito, es imposible que usted y yo lo podamos conocer completamente. Pero sí Él nos ha dejado por medio de las Escrituras un conocimiento acerca de Él, el cual usted y yo podemos comprender y así poder ir conociendo más a aquel con quien estaremos para siempre en el cielo. Y cuando Él venga a establecer, obviamente, ¿cierto?, traiga el cielo aquí, el cielo nuevo y la tierra nueva, estaremos reinando con Él para siempre. ¿Y cómo hemos de estar con alguien si no le conocemos? Es hermoso conocer al Señor por medio de su santa palabra. Hace algún tiempo hemos analizado la santidad de Dios, la cual se refiere a su majestad trascendente, porque la santidad de Dios demuestra la majestad trascendente que Él tiene, es decir, lo que lo diferencia de todas las criaturas. Que Él sea santo significa que Él es único, que Él es incomparable, que no hay ninguno como Él. Entonces, al hablar de que Dios es trascendente, estamos diciendo de que Él es diferente de todas sus criaturas, pues Él es diferente a todos nosotros en algo que se llama gloria. Gloria significa valor. El valor más importante que existe, el valor más incalculable que existe es el valor que tiene Dios. El valor que tiene Dios. Y ni siquiera si uniéramos toda la humanidad y todos los seres creados, alcanzarían un valor tan grande como el que tiene el Señor. Porque el valor que tiene Dios es un valor santo, santo, santo. Cuando hablamos de que Dios es santísimo, lo dijimos en ese estudio de hace un tiempo atrás, ísimo es un superlativo, está diciendo que Dios no solo es santo, sino que Él es santísimo. Él no solo es santo, Él tiene la más elevada santidad que alguien pueda tener, una santidad incalculable y tan grandiosa que a muchos profetas y a muchos apóstoles pudieron quedar ante la santidad de Dios abrumados, creyendo que iban a morir porque algo tan grande la santidad del Señor.
Conociendo ya este atributo de la santidad, hoy profundizaremos en la santidad del camino del Señor. Y cuando hablamos del camino estamos hablando metafóricamente con respecto a la conducta de Dios. Porque su conducta es santa. Y no solo santa, la conducta de Dios es santísima. Santísima. Obviamente el camino del Señor es un abanico que abarca muchas cosas, pero ahora abarcaremos solamente 3. Que Dios es santísimo en los consejos que Él da, que Él es santísimo en las obras que Él hace, y es santísimo en los mandatos que Él decreta. Al decir en primer lugar que Dios es santísimo en todos sus consejos, hablamos de que Dios, al expresar su santísima opinión a los hombres, lo hace con el fin de orientarlos en cualquier asunto de la forma santísima, de la forma perfecta. Nosotros podemos muchas veces pedir un consejo, recibir un consejo de alguna persona, pero ¿podríamos asegurar de que ese consejo es un consejo santísimo? No, porque un consejo de una persona tal o cual puede que esté en lo cierto como puede que se equivoque. Y si se equivoca y nosotros tomamos ese consejo, ¿qué nos va a pasar? Vamos a errar en el camino. Pero diferente es cuando tomamos el consejo santísimo de Dios. Porque cuando tomamos el consejo santísimo de Dios, la efectividad es de un 100%. No hay cabida al error. Por eso muchas veces se quiere oscurecer la palabra de Dios, para que no encontremos el consejo perfecto, el cual necesitamos. Y me sorprendí el otro día, porque muchas personas van a los psicólogos, ¿cierto? No sé si, obviamente, muchos han escuchado eso. No digo que todas las cosas que hagan los psicólogos están mal. Cuando es por tema de salud hay cosas que están bien. Pero hay consejos que ellos dan que son muy malos también. Porque ellos son seres humanos, ellos detrás de un sillón ellos pueden dar muchos consejos. Y recuerdo que en un momento a una persona que estaba en una depresión muy grande, y que esta misma persona lo manifestó, fue al psicólogo con una depresión, pero como le digo, tremenda. ¿Y sabe lo que el médico desde un sillón le dijo? Usted lo que necesita es que se separe de su marido. Imagínese, ella viene y abandona a su marido y lo deja botado. Ese hombre cayó en una depresión tremenda y ella estaba con su depresión en otro lado. Sus hijos quedaron mal. Entonces, por eso le digo, el consejo del mundo, el consejo que nos dan las personas, puede que sea cierto, pero puede que se equivoque. Entonces, cuando se equivoca, no solamente trae destrucción a una persona, sino a todo lo que está a su alrededor. En cambio, si nosotros seguimos el consejo de Dios, este consejo va a ser 100% certero. Por eso decimos que el Señor es santísimo en todos sus consejos. Es decir, todo es un absoluto. Cada uno de los consejos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos al Salmo 16. Vamos al Salmo 16. Por eso, si usted conoce a Dios, conocerá que todos los consejos que Él da son perfectos. Salmo 16, versículo 7. Salmo 16, verso 7. Mire lo que dice. Bendeciré a Jehová, quien me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Quizás no podemos ver con claridad lo que aquí nos está diciendo, pero veamos la metáfora que está diciendo aquí. Si nos vamos a la traducción NTV, que es la nueva traducción viviente, es un poco más clara y dice así. Dice así: bendeciré a Dios que me aconseja, tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Mire, ¿se fija que es más claro? Pero aquí dice, uno si lo lee rápido aquí, en esta versión, uno entiende como que el Señor en la noche va a venir y me va a dar un consejo, ¿cierto? Pero aquí es más profundo, porque dice en los momentos más oscuros. A eso se refiere metafóricamente la noche, no de una noche literal,
sino de una noche metafórica, de una oscuridad. Porque ¿qué es lo que necesitamos cuando estamos en los días de oscuridad? ¿Qué es lo que necesitamos? Un consejo, un buen consejo. Porque ese consejo, ¿qué es lo que va a traer? Claridad. Va a traer claridad. ¿Y por qué dice entonces el salmista? Bendeciré a Jehová, que me aconseja, tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. ¿Por qué él dice bendeciré? Porque la expresión bendeciré a Dios es una expresión de gratitud en alabanza. Porque él estaba reconociendo que en las noches más oscuras o en los momentos más difíciles, el Señor vino y le dio un consejo que trajo claridad a su vida y eso produjo en él bendición. Cuando hablamos de bendecir al Señor, no hablamos de que nosotros vamos a darle algo al Señor. Porque nosotros, ¿qué le podemos dar al Señor? Cuando Él nos bendice, Él nos da. Pero cuando nosotros le bendecimos a Él, ¿qué podemos darle? Sino la gratitud, la gloria y la honra. Por eso es hermoso entender que sus consejos son 100% certeros. Y aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, Él nos aconseja. Y si seguimos su consejo, vamos a hacer como este salmista que dijo: voy a expresar palabras de gratitud a Dios. Voy a bendecir a Dios. Porque sus consejos han sido 100% certeros. Si dejamos la soberbia, si dejamos el orgullo, contemplaremos qué santísimos son los consejos de Dios. Muchos de los pecados o errores que cometemos serían evitados. Muchas de las situaciones tan oscuras e indescifrables para la mente humana, si hubieran salido adelante o hubiéramos visto la luz, si hubiésemos dejado la soberbia y el orgullo. ¿Saben lo que no nos permite muchas veces ver el consejo, ver la luz en estas cosas? Es la soberbia. Porque cuando nuestra mente se llena de soberbia y orgullo, ¿queremos recibir algún consejo? No. No queremos que nadie nos diga nada. Pero no sabemos que la palabra del Señor nos está trayendo la puerta de salida. Pero si nosotros no queremos tomar esa salida porque estamos nublados por el orgullo, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿No vamos a bendecir al Señor? ¿No vamos a ver la claridad y nos vamos a seguir hundiendo? ¿Sí es esto? Nunca olvidemos, si conocemos a Dios, que sus consejos son 100% certeros. La naturaleza de los consejos de Dios tiene su descripción en Isaías 25.1. Vamos a Isaías 25.1 para que vayamos viendo una descripción de los consejos del Señor. Porque creo que cada uno de nosotros necesita. Yo necesito que el Señor me aconseje. Lo necesito. No sé si usted lo necesita, pero yo lo necesito. Isaías 25.1. Mire lo que dice el Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. ¿Qué está señalando de los consejos santísimos de Dios? De que son verdad y son firmes. Si Dios nos aconseja, tenemos el 100% de efectividad en lo que respecta a su consejo. Porque Él es verdadero. Él no tiene margen de error. Y son con firmeza porque no hay nadie ni nada que impida que su consejo sea llevado a cabo. Los consejos del Señor son verdad y son firmes. ¿Y los consejos humanos cómo son? ¿Cómo son los consejos? Si humanamente aconsejamos a alguien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a errar. Y a veces lo primero que uno hace, a veces recurre al mundo. Y recurre humanamente al mundo a pedir un consejo. ¿Y qué consejo nos terminan dando? Unos consejos humanos. Porque el mundo, ¿qué puede salir del mundo? ¿Algo bueno o algo malo? Tenemos más la posibilidad que sea algo malo que algo bueno. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, como hemos aprendido, es de continuo solamente el mal. Entonces ellos pueden ser usados también por el enemigo. Pero si dejamos que el Señor nos aconseje, verdaderamente será efectiva
ese consejo que traerá la claridad y la esperanza. Y qué hermoso y qué refresco, hablando metafóricamente, qué refresco es para el alma, cuando ese consejo verdaderamente lo tomamos y nos llega a nuestro corazón. Y vemos esa puerta salida y vemos que está todo claro. Y vemos cómo la tormenta se disipa. Y vemos cómo viene la claridad y la esperanza para nuestras vidas. ¿Qué mejor que seguir los consejos de Dios, que no solo son verdad, sino que también son firmes? Y si retrocedemos un poco más, dice, son antiguos. Y si tomamos el contexto de lo que aquí fue dicho, los profetas, ¿qué es lo que hacían? Aconsejaban, decían el consejo de Dios. Y si vemos cada profecía, hemos estado estudiando Amós, hemos estado estudiando Nahum, hemos estado estudiando Sofonías, hemos estado estudiando Abdías, y nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, tanto históricamente como bíblicamente, que todo lo que dijeron los profetas se cumplió. Y sucedió tal como dijeron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor, cuando dijo eso, pasó. Y el Señor aconsejó a otras personas antes. ¿Se ha fijado eso? Que cuando estamos estudiando los profetas menores, el Señor trajo ese consejo antes. Pero ¿qué es lo que hizo la soberbia y el orgullo del pueblo de Israel? No lo tomó. ¿Y qué terminó pasando? Destrucción, aflicción, amargura y un sinfín de cosas. ¿Qué mejor que seguir los consejos del Señor? Vamos a Jeremías 7:24. Jeremías capítulo 7, versículo 24, y veremos con claridad que lo mejor son los consejos del Señor. ¿Y qué pasa cuando no seguimos los consejos del Señor? ¿Qué puede pasar? Mire lo que dice Jeremías 7, versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron, ¿en qué cosa? En sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. En la dureza de su corazón malvado. ¿Y fueron hacia dónde? Hacia atrás y no hacia adelante. Y esto yo le puedo decir que personalmente me ha pasado. Muchas veces por ser llevado a mi idea me he tenido que caer. Y me he dado cuenta que al caerme, en vez de sumar, en vez de avanzar, ¿qué es lo que hago? Retrocedo. Y a veces uno piensa que la está haciendo bien, pero en realidad eso me está restando en mi vida. Y todo pasa ¿por qué? Por la soberbia, por el orgullo. Si aquí dice, no inclinaron, no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. Qué terrible es cuando uno es llevado a su idea. Y a mí me pasa, hermano, yo se lo confieso, me pasa. A veces soy llevado a mi idea, mi esposa es testigo. Pero después está la esposa que dice, se dirige. Y hay uno, ¿qué tiene que hacer? No le puedo yo seguir en la mía nomás y seguir que no es así. Tengo que decir verdaderamente, era verdad. ¿Y qué a uno le enseña ese porrazo cuando uno es humilde y reconoce? ¿Sabe lo que me enseña? A que yo sé que el Señor de una u otra manera, si yo sigo su consejo, me va a ir bien. Y a veces cuesta reconocer, a veces cuesta ser humilde, porque recuerde, tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa, que nos traiciona, y tenemos la nueva naturaleza que Cristo ha puesto en nosotros. Y si le damos lugar a la vieja naturaleza, como el pueblo de Israel, vamos a ir hacia atrás y no vamos a ir hacia adelante. Nosotros, ¿a dónde tenemos que ir? Hacia adelante. Avanzar, no retroceder. Porque el retroceder siempre significa empezar, ¿cierto?, a que uno le empiece a ir mal. Y no queremos eso para nuestros hijos. Cuando no seguimos el consejo de Dios, no avanzamos, nos hundimos más. Y en vez de mantenernos a veces, nos vamos más atrás de donde estamos. En cambio, los consejos humanos, como lo dijimos anteriormente, pueden fallar porque los consejos humanos no son firmes. A veces es tan fácil a la gente, hermanos y hermanas del Señor, meterse en la vida de las personas. A veces es fácil. Hasta a uno mismo le pasa, a veces es fácil mirar de afuera las cosas y decir, sí, ¿por qué no hacen así las cosas?
O dar un consejo y después si uno la embarró, ¿qué hace? No, yo nunca hice eso. Y dejo que tiré la bomba y dejé que explotara ahí. Pero el consejo humano, hermano y hermana, ahoga a la gente. Por eso ahí debe estar nuestro discernimiento también. Cuando el consejo viene de Dios y cuando el consejo no viene de Dios. Cuando el consejo viene de Dios, viene por la palabra. Cuando el consejo no viene de Dios, viene yo pienso, yo creo, puede ser. No, las cosas no funcionan así. El consejo de Dios está basado en lo que es. En lo que es, porque sus mandamientos, sus consejos son firmes y son verdad. Pero hay algo que al ser humano no le gusta y debemos reconocerlo. No nos gusta la verdad. No nos gusta la verdad. ¿Por qué preferimos nuestros propios consejos antes que la verdad? Porque nuestros propios consejos son agradables. Pero la verdad, cuando uno está mal, ¿es agradable? No es agradable. Y mi esposa le había pasado, se hizo una herida en la mano, después se fue a echar limón y le ardió. Así es cuando nosotros estamos de esa manera, ¿cierto? No, sí. Y después, ¿cierto? Un poco le echa la herida nomás y arde. Pero eso puede matar, ¿qué cosa? Todo lo malo que hay. Pero si yo dejo que esa herida se pudra y me sigo en la mía, y eso me puede llegar a perder todo el dedo, no sé si me dejo estar, una suposición. Pero si le aplico algo que me desinfecte, me va a doler, pero me va a traer alivio. Porque yo creo que a nadie le gusta vivir una vida de amargura, a nadie le gusta vivir en un hoyo, si lo podemos decir. No, todos queremos avanzar. Pero para eso necesitamos dos cosas: la verdad y la firmeza que solamente Dios nos puede dar. Solamente Dios. Números 31:16. Por si no creemos que los consejos de los hombres fallan. Los seres humanos, hermanos, muchas veces erramos. Números 31:16. Números 31:16. Mire lo que llegó a ser un consejo humano, visto desde una perspectiva humana, a todo un pueblo. Para que entendamos. Números 31:16. Números 31:16. Dice así la Escritura: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Y ahí, cierto, no habiendo, pero fijémonos en esa parte. Ellos siguieron el consejo de Balaam, ¿y qué es lo que trajo? La muerte de gran parte del pueblo. Entonces no confiemos en los consejos del mundo. No confiemos, hermanos, en los consejos que vienen de un corazón que no ha sido regenerado por el Señor. No confiemos en esos consejos, porque esos consejos nos van a hundir. El diablo muchas veces puede usar a muchas personas para que nosotros sigamos los malos consejos, que nos van a llevar ¿a dónde? A la destrucción. Pero si confiamos en el consejo preciso de la palabra del Señor, vamos a ver la claridad. Pero Dios no es solo santísimo en sus consejos. En segundo lugar, como lo dijimos anteriormente, Dios es santísimo en todas sus obras. Y cuando hablamos de obras, hablamos de hechos, hablamos de acciones de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué el Señor permitió aquello? ¿Por qué el Señor hizo o no hizo esto? Pero una cosa debemos entender: el Señor es santísimo en toda su obra. Él nunca se equivocaba en una obra que Él ha hecho o ha permitido. Él siempre ha hecho lo perfecto y lo justo. El uso del absoluto todos nos recalca nuevamente que Dios no erra ni se equivoca. Dios no erra ni se equivoca. Son santísimos porque son
incomparables. Cantamos ese momento. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Nos damos cuenta de que las obras del Señor no tienen comparación alguna, porque Dios siempre hace lo perfecto, aunque nosotros no lo podamos entender. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 24. Deuteronomio 3, verso 24. Y veamos que las obras del Señor son santísimas. La obra del Señor es santísima. Deuteronomio, capítulo 3, verso 24, dice así la palabra del Señor. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Esta es una pregunta retórica. Y esta pregunta retórica nos dice, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras y proezas como las tuyas? Y si nosotros conociéramos un poquito al Señor, nos daríamos cuenta que las obras que Él hace son tan perfectas, son tan grandes, son tan inescrutables. Las obras del Señor tienen una majestad muy grande, porque todo lo que Él hace es perfecto. Y no podemos decir que Hare Krishna va a hacer algo, no podemos decir que la Virgen María va a hacer algo, no podemos decir que Buda puede hacer algo, no podemos decir que alguien que fui a pagar manda va a hacer algo, porque las obras del Señor son incomparables y no se comparan con ninguna cosa que usted pueda ver aquí en la tierra, porque Él es un Dios santo, un Dios incomparable. Pero no debemos dudar de las cosas que Dios hace, pues son con sabiduría y traen siempre beneficios. Salmo 104, verso 24. Las obras del Señor no solo son incomparables, sino que también son con sabiduría y son beneficiosas para nosotros. Salmo 104, verso 24. Salmo 104, verso 24. Mire lo que reconoce el salmista y dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Las obras del Señor son innumerables, porque uno no puede decir el Señor hasta aquí hizo obra. No, el Señor sigue haciendo su obra. El Señor sigue haciendo su voluntad. Y seguirá haciendo su voluntad, quiera usted o lo quiera yo. El Señor lo va a seguir haciendo, porque Él es soberano. Son innumerables. Y el Señor hace todas las cosas con sabiduría. No podemos decir, pero el Señor, ¿por qué hizo esto? A lo mejor obvió algo, ¿no? El Señor hace todas las cosas con sabiduría. Él nunca se equivoca en nada. Y por eso la tierra está, por eso hay un punto y coma, la tierra está llena de sus beneficios. Y usted puede decir, pero ¿cómo lo que el Señor permitió? Algo tan doloroso, algo tan difícil de afrontar, ¿cómo puede ser beneficioso para mí? No lo entendemos, no lo entendemos, pero es y será beneficioso. ¿Cómo el Señor puede permitir que una prueba, que sea un sufrimiento, puede ser tan beneficioso para nosotros? No lo entendemos ahora, pero más adelante lo podemos entender, que fue beneficioso para nuestra alma, fue beneficioso para fortalecer nuestra fe, fue beneficioso para ir creciendo en el Evangelio, fue beneficioso para ir avanzando y alcanzando madurez. Porque creo que cada uno de nosotros que debe ir aprendiendo a ser más maduro, a ir madurando, y a veces las pruebas uno se va dando cuenta y nos van poniendo más maduros. Si por algo, si no crea, hermano, que a pura felicidad y a puras cosas buenas vamos a aprender a surgir, ¿no? Piense lo que pasa con un niño mimado, una niña mimada. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? No crecen, se mantienen ahí, ¿no? Porque los padres, ¿qué es lo que quieren de ellos? Que siempre sean un niño.
que siempre sean una niña, que no pueda afrontar las cosas como debe ser, pero que el Señor no quiere niños mimados. El Señor quiere personas que vayan avanzando en el Evangelio y vayan creciendo. ¿Y a punta de qué es? A punta de prueba. Un niño, para que aprenda a caminar, usted debe lanzarlo para que vaya caminando. Y se va a caer, pero eso es parte del aprendizaje. Amén. Cuando estamos aprendiendo a leer nos vamos a equivocar, pero eso es parte del aprendizaje. Y aún así, cada cosa que nos va pasando en la vida es para traer un aprendizaje. Quizá que en la tierra jamás no lo vamos a comprender, pero el Señor está haciendo lo perfecto. Su obra es perfecta. Su obra es perfecta. Las obras del Señor son grandes y maravillosas, ¿cierto? Lo cantamos hace un momento, así que en Apocalipsis 15:3, cuando dice, grandes y maravillosas son tus obras. Debemos encontrar lo maravilloso que son las obras del Señor. Si hay algo que nosotros debemos ponernos a contemplar y a veces detenernos y decir que ha sido grande el Señor conmigo, que ha sido maravilloso el Señor conmigo. Pero a veces nosotros estamos tan enfocados en otras cosas que no nos damos cuenta de esto. No valoramos muchas veces que las obras del Señor han sido tan grandes para con nosotros, que el Señor nos ha ayudado tanto, nos ha salvado de tantas cosas. Debiésemos exclamar cada día, Señor, tus obras son grandes, tus obras son maravillosas, porque tú eres un Dios todopoderoso. Las obras de Dios son perfectas y beneficiosas, aunque su principio pareciera ser desfavorable. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Y para aquellos que estamos en la lectura o que han leído también esto, lo van a comprender con claridad. Quizás no leyendo muchos versículos, focalizándonos en uno. Miren Génesis 50:20. Génesis 50:20. Mire lo que dice la Escritura. Este es José, mire lo que dice. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Usted puede decir ya, si conocemos la historia, ¿cuánto tuvo que vivir José? Fue vendido por su hermano, fue llevado a esclavo, estuvo en la cárcel. Y usted puede decir, pero ¿cómo el Señor? Uno puede decir, José, si bien lo relegó contra el Señor, pero no era fácil tampoco decir, mira, si el Señor está haciendo todo esto, él lo entendió al final. A veces las cosas parecen desfavorables y poco beneficiosas, pero el Señor está trayendo un gran beneficio, que José lo entendió al final. En el capítulo 50 lo entiende. Y dice el Señor, cambió este mal que ustedes me hicieron, lo entendió. Amén. Lo guió para bien. Y lo hizo con el propósito de salvar a mucha gente. ¿Se fija la importancia de las obras del Señor? Que parecen ser desfavorables y poco beneficiosas, pero son grandes. Piense también, por cierto, cuando estábamos leyendo Éxodo, se encuentran con un gran mar. El Señor justo los guía por un camino donde se van a encontrar con un gran mar ahí, y no por el camino donde ellos podían llegar y ir al tiro del desierto. Y todos se preguntan, pero ¿por qué el Señor nos trae aquí? ¿Para que muramos? Es porque el Señor va a hacer una obra grande, para que ellos se den cuenta que no es por sus propias fuerzas. Se fija, parece ser desfavorable a veces la prueba, parece ser desfavorable, pero es beneficiosa, porque podemos ver que las obras del Señor son grandes y son maravillosas. Y se acuerda que después llegan al otro lado del desierto y dicen, ahora nos vamos a morir de sed. Y van a tomar un agua que hay ahí y esa agua era amarga. Nos trajeron a morir aquí. Parece ser desfavorable, pero ¿qué hace el Señor? Con la vara tocan el agüita y el agua era dulce. Después empiezan a reclamar, Señor, ahora nos vamos a morir de hambre, ya teníamos tantas cosas. Parecía ser desfavorable la prueba. Pero ellos después vieron cómo el Señor los alimentaba por medio de mar. Y así nos vamos dando cuenta de todas estas cosas. La prueba parece ser desfavorable, pero su fin es beneficioso. Amén. Su fin será beneficioso.
Y eso debemos creer y confiar que será así. ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Cómo debe ser nuestra oración? Salmo 141. Salmo 141. ¿Cómo debe ser nuestra oración con respecto a las obras del Señor? Salmo 141. Salmo 141, versículo 4, dice así la palabra del Señor. ¿Por qué? Si tenemos por acá, las obras del Señor son beneficiosas, pero nuestras obras fuera de Cristo, ¿cómo son? ¿Buenas o malas? Malas. Mire, pero ¿cómo debe ser nuestra oración ante esta situación? No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Debiésemos orar nosotros para que nuestras obras se hagan en Cristo, porque las obras en Cristo, lo hemos dicho, son grandes, son maravillosas, son perfectas, son beneficiosas. Y si nosotros queremos hacer las obras de nuestra manera, ¿cómo son? Son desfavorables, poco beneficiosas. Pero nuestra oración debería ser: no dejes, Señor, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas. Porque si mi corazón se inclina a estas cosas malas, no va a traer ningún beneficio a mi vida. No va a traer ningún beneficio a mi vida. En cambio, si mi corazón es inclinado a hacer la voluntad de Dios, va a ser muy favorable. Nuestras obras, debemos reconocer el Salmo 14:1, nuestras obras fuera de Cristo nunca serán buenas. Nunca. Salmo 14, versículo 1. Por eso Dios es santísimo en sus obras, porque las obras de todos los seres creados nunca serán santísimas como las de Dios. Salmo 14:1. Dice el necio, recuerde que la palabra necio significa tonto. Dice el tonto en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Obras abominables, obras repugnantes. ¿Qué puede decir? Pero yo conozco una persona, siempre dice, yo conozco una persona que no es cristiano y se comporta mejor que un cristiano. Hace más cosas que un cristiano. Pero si vamos a la Escritura, ¿puede alguien hacer algo bueno fuera de Cristo y que sea perfecto? No. ¿Por qué? Te diría por qué. Veamos cuando alguien quiere ayudar a una persona. Oh, yo te voy a ayudar. Y podemos decir, lo hace de corazón. Pero después pasa algún conflicto entre esta persona que ayudé. ¿Y qué va a pasar? Oye, ¿te acordás que yo te ayudé? Cuando empieza una pelea, ¿te acordás que yo te ayudé? A veces se hacen temas como la Teletón. Yo no estoy en contra de eso porque es muy beneficioso para los niños. Pero a su vez, las personas que están detrás de eso lavan el dinero ahí. Hacen cosas malas ahí. Es beneficioso para los niños, pero detrás no hay un buen corazón, ¿me entiendes? No digo de la gente, hablo de las empresas que muchas veces generan todo eso. Y a veces la gente se focaliza en lo malo y no en lo bueno. Pero a la vez, ellos no lo están haciendo de corazón. Lo están haciendo para obtener un lado oscuro. Y así se da en mucho orden de cosas. Personas que ayudan a otras y después pasa el tiempo y reniegan con las ayudas que hicieron. Nos vamos dando cuenta por la palabra de Dios que las obras humanas son obras corrompidas, son obras abominables. Otros ayudan a las personas y después, ¿qué es lo que quieren? Que le den un aplauso. Gracias por ayudar, gracias. Que le den un diploma, que reciban un reconocimiento. Todas esas obras están mal, hermanos. Veamos cómo son vistas las obras fuera de Cristo delante del ojo del Señor. Veamos lo que dice Isaías 3:8. Isaías capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Cuando nosotros
pretendemos hacer obras que están manchadas con pecado, ¿qué es lo que provoca en los ojos del Señor? Una irritación. Una irritación de sus ojos. ¿Y eso qué es lo que está queriendo decir? El Señor hace que se enoje. El Señor se enoja más cuando una persona quiere hacer algo bueno y lo mancha con algo malo. El Señor se enoja más cuando suceden estas cosas, porque las obras que Él quiere son obras perfectas. Y todas nuestras obras son perfectas ¿en quién? En Cristo. Porque por medio de Cristo son hechas perfectas. Son hechas perfectas. En tercer lugar, Dios es santísimo en todos sus mandatos. Dios es santísimo en todos sus mandatos. Es decir, todas las ordenanzas de Dios son inigualables, perfectas y nos guiarán por un buen camino. Podemos hacer la pregunta, ¿a quién le gusta que lo manden? A nadie. A veces nos mandan en un trabajo, a veces nos mandó nuestra mamá, nuestro papá. En algún momento, ¿cierto?, nos enojamos porque nos estaban mandando. Como seres humanos no nos gusta que nos manden, no nos gusta ser sumisos. Pero olvidamos que los mandamientos del Señor son santísimos. Todos sus mandamientos, todos sus mandatos, todas sus ordenanzas son santísimos. Y si son santísimas porque son perfectas, si sus mandatos están ahí, es por algo. ¿Se fija? Si los mandatos del Señor están ahí, es por algo. Vamos al Salmo 19, verso 8, para ver la descripción de los mandatos santísimos del Señor. Salmo 19, 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a las ordenanzas y mandatos santísimos de Dios? Salmo 19, versículo 8, dice así la Escritura: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Estos mandamientos y estas ordenanzas santísimas de Dios, ¿qué es lo que traen? Alegría. Pues sí, pero nadie es alegre cuando lo mandan. Pero si nosotros miráramos y tuviéramos la vista que Cristo quiere que tengamos, nos daríamos cuenta que estos mandamientos, ¿qué es lo que van a traer? Alegrías. Usted dirá, ¿por qué? Porque nos libran de mucha tristeza. Porque si seguimos las ordenanzas del Señor, eso nos va a librar de muchas cosas que el Señor quiere evitar en nuestra vida. Por ejemplo, ¿por qué usted dice, por qué el Señor impide que las personas puedan tener relaciones sexuales antes de casarse? ¿Por qué el Señor lo impide? Usted puede decir, pero aquí es malo el Señor, que por qué hace eso, los jóvenes, ¿cierto?, reclaman. Pero si fuera así, ¿cuántos niños, ¿cierto?, no estarían votados? ¿Cuántos niños no estarían en el Senado? ¿Cuántos abortos se ahorrarían? ¿Cuántos niños no morirían a temprana edad por esta causa? O sea, sería, ¿cierto?, si uno lo viera solamente desde esa perspectiva, sería algo muy beneficioso. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que todos los mandamientos y todas las ordenanzas del Señor, no engañe a su esposa, no engañe a su esposo. ¿Por qué eso es beneficioso? Algunas personas en el trabajo se ríen de esas cosas, lo ven como algo agradable, como algo chistoso. Pero ¿cuántas familias destruye? Conversaba hoy día con un compañero y le decía eso. Le decía, ¿estarías dispuesto a vivir un momento de felicidad y perder a toda tu familia por eso? Porque eso es lo que pasa. A veces, ¿cierto?, por un momento de felicidad, engañando a su esposa, engañando al esposo, es un momento. Pero después, cuando se acabe ese momento, va a ver a sus hijos destruidos, va a ver a su familia destruida, su matrimonio destruido. Todo lo que le costó años construir a la basura, por un momento de felicidad, según ellos, un momento de alegría. En cambio, los mandatos del Señor alegran verdaderamente el corazón porque son rectos. Y cuando algo es recto, algo derecho, es algo que nos va a llevar hacia arriba, es algo que nos va a sumar y no nos va a restar.
Porque eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Dice, el precepto de Jehová es puro. Puro es limpio. Amén. ¿Y qué es lo que hace esa pureza? Alumbra los ojos. Si hay algo que necesitamos cada uno de nosotros, que las ordenanzas del Señor nos permitan ver las cosas desde la perspectiva más clara que necesitamos. Necesitamos que los preceptos del Señor, sus mandamientos, nos den la claridad para ver las cosas desde una perspectiva más clara de la que el mundo la ve. Porque entre más se degenera una persona, entre más se degrada y entre más se hunde en el pecado, menos claro empieza a ver las cosas. Y usted puede decirle a una persona que está en la drogadicción, en la pasta base, le podía decirse a una persona eso, y él decía, sí, las embarré en estar en esto, pero está tan cegado que no puede dejarlo. He conversado con personas metidas en la pornografía, metidos pero en la pornografía, y ellos lo encuentran agradable, y a la vez lo encuentran que es algo sucio, pero es algo que ya están tan acostumbrados a esas cosas que ya no lo pueden abandonarse. Y así podemos nombrar un sinnúmero de cosas. Pero en cambio, si siguiéramos los preceptos del Señor, tendríamos las cosas claras. Las decisiones estarían claras. Todas las cosas veríamos siempre la claridad. Pero si dejamos los preceptos del Señor, abandonamos los mandatos del Señor, estamos abandonando nuestra firmeza, nuestra seguridad, nuestra roca, y estamos queriendo ir nosotros a enfrentar un mundo con un desatornillado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Sería algo tan ridículo como pararnos enfrente, ¿cierto?, de un meteorito y creer que con una piedra lo vamos a derribar. Es así cuando nos alejamos de los preceptos del Señor, es así cuando los alejamos. Pero la gente quiere ver y confiar y dice, no, pero es que tienes que tener fe para eso. La fe en el lugar incorrecto no sirve de nada. Amén. La fe debe estar puesta en el lugar correcto. Sí. Y ese lugar correcto, ¿cuál es? Cristo. Amén. Los mandamientos del Señor van a ser más trabajo, pero van a ser más beneficiosos. Un ejemplo claro que da la palabra del Señor. El que hace su casa sobre la arena y el que hace su casa sobre la roca. ¿Qué es más fácil? Hacer la casa sobre la arena porque usted llega y para esa casa no. En cambio, si la hace sobre la roca, va a tener que partir un poquitito, va a tener que generar más trabajo, se va a demorar más. Pero cuando venga la lluvia, cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, va a permanecer. Porque permaneció en algo sólido. Algo que costó, sí costó, pero fue fundamentado en algo sólido. Pero si queremos fundamentar con nuestras propias opiniones, con nuestro yo creo, yo pienso, eso es la arena. Va a venir el viento y se va a hallar en la casa y ahí vamos a quedar. Pero todo lo que se fundamenta sobre Cristo y con las herramientas y materiales de construcción que Cristo nos da, hace más sólidas las cosas. Nos hace permanecer. Hace permanecer. En primer lugar, nos hace permanecer en el Evangelio. Nos hace permanecer muchas veces, ¿cierto?, en un trabajo, siendo responsable. Nos hace permanecer como un esposo, como una esposa. Nos hace permanecer, ¿cierto?, en tantas cosas y abanicos que vemos en la vida. Pero todo si nosotros vamos a seguir el precepto del mandamiento. Porque no podemos cerrar los ojos y decir, no, es que ya tengo que hacer esto, ¿no? Pero esto me va a hacer bien. Pero a veces queremos la mentalidad, ¿cierto?, de niño. Un niño le quieren dar una pastilla, no, se pone a llorar y empieza, ¿cierto?, y no quiere, pero eso le va a hacer bien. Le va a hacer bien. Pero a veces, hermanos, debemos mirar las cosas con altura y mirar, sí, esto es difícil, pero lo voy a hacer porque es bien. Me va a hacer bien. Me va a permitir que esté bien. Porque ¿quién quiere estar mal? Yo creo que no, nadie con sus 5 sentidos quiere estar mal. Pero a veces por querer ahorrarnos las cosas, terminamos haciendo las cosas mal. ¿Y eso qué va a traer consecuencias? Por crear nuestro fundamento fuera de Cristo. Salmo 119. Salmo 119. Porque Dios es santísimo, no en algunos, sino en todos sus mandatos. Salmo 119. Características de los mandatos del Señor. Salmo 119, verso 98.
Salmo 119, verso 98. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O si los mandamientos del Señor, por eso en un beneficio tan grande, nos hacen sabios. Nos hacen sabios. Y pasa, cuando uno empieza a hablar de la palabra y empieza, ¿cierto?, uno a veces dar consejos por medio de la palabra a las personas, que aunque no son cristianas, ellos a veces reconocen la sabiduría y dicen: no es la sabiduría que tiene. Y uno tiene que decirle: no es mi sabiduría, es la sabiduría del Señor. Porque ellos se notan que son cosas diferentes. Quizás usted no va a decir en el texto tanto, en este, pero le va a decir: mire, le damos este consejo, esto. Y usted lo está dando por la palabra. Entonces ellos reconocen que hay una sabiduría ahí. Pero ¿quién es el que nos ha hecho sabios? El Señor. Porque los mandamientos del Señor son sabios. Muchas veces hemos querido construir cosas cuando no sabemos hacer las cosas. Y como, ¿cierto?, hacemos el doble de pega, el triple de pega, porque no sabemos. Y no sabemos con qué herramienta debemos hacerlo, no sabemos nada. Y nos queda más o menos, ¿no?, la cosa más o menos tirando para mal. Pero cuando aprendemos y sabemos cómo se hacen las cosas, para aprender, ¿qué es lo que hay que hacer? Humillarse, ¿o no? Hay que mostrarse humilde, porque nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. El único que sabe todas las cosas es el Señor. Y sus mandamientos son los únicos que nos pueden dar esa seguridad. Salmo 119, verso 104, está aquí en la hilo, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. No solamente usted va a ser sabio, sino que también va a ser inteligente. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? La inteligencia es el conocimiento y la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Porque yo puedo ser inteligente, pero si no aplico mi inteligencia o no uso mi inteligencia, ¿de qué sirve? De nada, de nada. Pero si hay algo que el Señor hace con sus mandamientos, es darnos inteligencia y darnos sabiduría para hacer las cosas de la mejor manera posible. Uno dice: pero ¿por qué necesito leer la Biblia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Para adquirir sabiduría. Amén. Si la sabiduría no hacer algo así que el Señor se la da así como un poder así y se la va a colocar aquí. ¡Pum! No. Tengo que trabajar y leer. Leer, atesorar. Leer, atesorar. Leer, atesorar. Y ahí voy a ir siendo más sabio, tomando las mejores decisiones. Y no solo eso, sino que también, según Deuteronomio 5, 29, Deuteronomio 5, 29, los mandamientos del Señor nos guían para bien. Miren si eso es. Deuteronomio 5, 29. Deuteronomio 5, 29. Mire lo que dice el Señor. Deuteronomio 5, 29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Si eso es lo que quiere el Señor. Porque si el Señor no es que quiera amargarle la vida. El Señor quiere que le vaya bien. Y no solamente a usted, sino a su hijo, a su descendencia. El Señor, eso es lo que quiere. Que nos vaya bien. Yo creo que todos necesitamos que alguien nos desee que nos vaya bien. Pero el Señor no solamente nos desea que nos vaya bien. Él permite que nos vaya bien y nos dota de las cosas para que nos vaya bien. ¿Se fija? ¿Y por qué nos va mal? Porque no hacemos las cosas como corresponde, siguiendo las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Nosotros, a diferencia de Dios, estamos propensos a crear mandamientos de hombres que dañan a las personas o son destruidas por el uso. Dios es santísimo en sus ordenanzas, mandamientos. Siempre los mandamientos del Señor van a hacerlo perfecto, siempre. Pero nosotros, cuando empezamos a crear mandamientos, ¿cómo son esos mandamientos? ¿Se fija? Y vamos a analizar un poco de eso, porque esto también, para tomarlo en la iglesia, nosotros esto lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido. Veníamos de una iglesia, de una doctrina legalista, que es lo que hacía muchas veces. Imponía cosas de hombres.
mandamientos de hombres. ¿Y eso qué hace? Daña a las personas. O algunos tienen cierta reputación de sabiduría, pero al final por el uso son destruidos porque en realidad el Señor nunca ha mandado que se hagan así. Para que me vaya bien, yo tengo que hacer ¿qué cosa? ¿Qué cosa tengo que hacer para que me vaya bien? Porque el Señor dice, ¿cierto? Y si yo sigo lo que el Señor no me dijo que tenía que hacer y abandono lo que yo tenía que hacer, ¿cómo? En vano. Por eso muchas iglesias, ¿qué es lo que hacen? Ponen mandamientos de hombres porque es lo más fácil de hacer. Y la gente empieza a estar contenta porque dice, estoy siguiendo el camino del Señor, estoy haciendo las cosas que el Señor dice. Pero empezó a hacer cosas que eran visibles, eran humanamente, como para que la otra persona no dijera nada. Pero es aquí donde necesita nuestro cambio. ¿Y qué es lo que hace eso? Los mandamientos del Señor. Porque los mandamientos, ¿a dónde nos llevan? A Cristo. Inmediatamente a Cristo. Porque nos vemos incapaces de cumplir estas cosas. Pero nos llevan a Cristo y decimos, Señor, aprenderé el camino de la rectitud cuando tú vengas a mí. Señor, inclina mi corazón a tu mandamiento y voy a vivir. Ese debe ser nuestro deseo. Pero como seres humanos siempre andamos inventando religión, siempre andamos inventando métodos o formas que al final no sirven. Miren que dice Tito 1.14. Tito 1.14. Por el contrario, los mandamientos de hombres no nos llevan a ningún lugar. Tito. Y un legalista nunca le va a llevar a estos textos, porque a ellos les gusta esconder estas cosas. Tito 1.14. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que todos leamos toda la Biblia, porque si no, vamos a llegar a creer cosas a veces que no están ni en la Biblia. Por eso debemos hacer. Dice la palabra del Señor en Tito 1, versículo 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que atender a fábulas. ¿Qué es lo que es una fábula? Es algo irreal. Es algo que es como muy fantástico lo que me está diciendo. Porque ¿qué es lo que atrae a las personas? Si usted le va a hablar de los mandamientos, no atrae a muchas personas. Pero la fábula sí, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Viene el chip, no se coloque la vacuna, que se va a morir, que no sé, que tiene un chip en el brazo. Y todas esas cosas, ¿qué es lo que ya? Son fábulas. Y eso le gusta a la gente, porque le gusta, ver, mira el 666 ahí, el demonio, ver tantas cosas que al final son fábulas. ¿Qué dice? No atiendan a las fábulas. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los mandamientos de hombres se apartan de la verdad. Eso es lo que termina haciendo. No haga esto porque eso es pecado, eso es del demonio. Eso. Pero después uno se pone a pensar, pues la Biblia nunca dice eso. Nunca dice eso. ¿Y qué es lo que terminan haciendo en la religión? Terminan poniéndose en un extremo tan allá al fondo que al final colocan el Evangelio como algo tan ilógico y esconden ¿a quién? A Cristo, que es lo más importante. Nosotros debemos presentar a Cristo, no seguir mandamientos de hombres que en realidad no nos llevan a ninguna parte. Y eso gracias al Señor que, por ir a los mandamientos, ¿qué ha hecho Él? Darnos la claridad. Porque aquí es donde debemos recurrir, aquí. Y desechar todo ese tipo de cosas. Miren lo que dice Mateo 15.9. Mateo 15.9. Los mandamientos de hombres nunca nos van a llevar a un buen puerto. Mateo 15.9. O 15.8 para entender. Si hay algo que nos lleva a mandamientos de hombres, es la hipocresía, es creer tener una espiritualidad más grande. Pero en realidad se cumple lo que dice Mateo 15.8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que enseñaban ellos como doctrina? Mandamientos de hombres. Por ejemplo, el fariseo decía, yo diezmo de todo lo que tengo. Hoy tengo una mentita aquí, póngale, tiene 10 hojitas la mentita, saco una, ahí está el 10% de la vez. Tengo un eneldo por aquí,
Saco el 10%, me doy. Y empezaban a hacer todo ese tipo de cosas. No es que si una persona no se lava las manos tantas veces, no, al final es un pecador más grande. Puras cosas que no tienen sentido, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que dice aquí la Escritura? Dice, ellos en vano me honran. Esa es una honra vacía que uno le está haciendo al Señor. Porque el Señor nunca ha pedido eso. Por eso debemos señalar, y hermano, no tenga miedo a veces de decir, oiga, cuestionarse las cosas. ¿Esto es del Señor o no es del Señor? Y conversarlo entre todos aquí, ¿es del Señor o no es del Señor? Pero conversámonos por la Biblia, no porque yo pienso, yo creo, o no sé, poner algo muy irreal como algo cierto de verdad. No, la verdad es clara, no es como medio oscuro, así, no. La verdad es la verdad. Por eso cada creyente debe estar despierto, porque lo único que nos da la claridad, la palabra. Si usted no lee la palabra y yo no leo la palabra, estamos perdidos. Porque vamos a creer en puras cosas que al final no tienen sentido. Y al final va a ser una honra vacía. ¿Y a quién le gustaría estar 2 horas, 3 horas en una reunión y que todo eso sea vacío? Que al final eso no le gusta al Señor. Yo creo que a nadie le gustaría eso porque estaría perdiendo el tiempo toda su vida. Y eso es lo que no quisiéramos hacer. Colosenses 2:22. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer 20. Colosenses 2:20. La Escritura, hablando de los mandamientos que los seres humanos hacemos, para añadir a la religión una dificultad que el Señor nunca ha puesto. Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se fija? Tiene una cierta verdad, pero en realidad eso no me va a ayudar espiritualmente. Por ejemplo, en la antigüedad, por decirlo en los años 80, cuando la tele se estaba masificando, llegaba el pastor a su casa y lo veía ahí, el cajón del diablo, lo pescaba y lo tiraba afuera, se lo rompía la tele, 1000 pesos. Y él decía el cajón del diablo. Quizá uno ya, si lo mira desde la perspectiva que lo estaba viendo, él decía el cajón del diablo porque eran cosas malas. Pero también hay cosas buenas. Si yo lo que tengo que hacer como cristiano es elegir lo bueno que hay ahí. Si ese es el punto, el tema de libertad cristiana, cuando la Biblia nos dice algo, hay libertad cristiana, pero la libertad cristiana no debe ser un libertinaje cristiano, ¿entiendes? No hay libertinaje cristiano. La libertad cristiana, yo tengo que ver cosas que no me afecten mi espíritu. Por ejemplo, antes, ¿se acuerda cuando hablábamos eso del mismo cine? No, que el cine es del demonio, todo eso, porque antes metían todas esas cosas. Pero no todas las películas son malas, sino, obviamente todas del mundo, si tampoco va a pedir que sean películas cristianas. Pero sí, hay ciertas películas que un cristiano las puede ver, como hay otras que no. Y ahí es donde está el tema de libertad cristiana. Por eso hay tanta gente que se esmera en poner y inculcarnos estas cosas en la cabeza que después uno va a la Escritura y no. Tienen cierta reputación de sabiduría, sí, cierta sabiduría, si el cine es malo, pero depende de la perspectiva, depende de lo que vaya a ver. Y así lo mismo que decían, no, es que si las mujeres usan pantalones, eso es pecado del demonio y que no, que se están mostrando. Ya, pues, después nos faltaba una hermana que venía con una falda hasta aquí, pero una raya hasta aquí mismo. Entonces al final se fija que empiezan a poner mandamientos de hombres que por el uso se van destruyendo, porque esas cosas el Señor nunca las ha mandado. ¿Qué es lo que condena el Señor? La sensualidad. Mientras una mujer y un hombre no se vistan de manera sensual, no hay pecado ahí. Pero no es una falda la sensualidad, no es un pantalón la sensualidad, la sensualidad es una, mostrar más de lo débil. Eso. Y se fija cómo son más simples las cosas cuando uno mira desde la palabra y no a través de mandamientos de hombres. No, que una hermana no se puede cortar ni un poco el pelo, y tiene todo el pelo quemado hasta aquí.
No, si usted se corta un poco, ya eso es pecado. La palabra dice que la mujer no se debe cortar el cabello y empiezan ahí a poner de su cosecha. Y no, si la palabra está diciendo que no se rape la cabeza, que no se vaya a su extremo. ¿Entiendes? Y así como se van añadiendo tantos mandamientos de hombres y dejan lo más importante, la justicia, la fe, los mandamientos del Señor, los que son verdaderamente mandamientos del Señor. Por eso uno debe ir viendo la perspectiva. Y uno puede decir que ahí hay tantas cosas que uno igual se debe ir preguntando, esto se puede hacer, no se puede hacer, pero vamos a la Biblia. Las cosas que tienen que ver con idolatría, puedo ir a ver el conjuro y ahí usted ya sabe que no, ¿para qué uno puede preguntar algo así si uno sabe que eso es del enemigo? Y así tanto puedo participar de fiestas de idolatría, Halloween, eso ya uno lo sabe. Pero eso no es como mandamientos, si en realidad uno sabe lo que es bueno y uno sabe lo que es malo. Ese es el punto. Si uno va a participar de algo que está en contra de las cosas del Señor, ya ahí uno sabe ya que eso está mal. Pero uno dice, no debe condenarse por lo que aprueba. Eso es lo que quiere el Señor, que no nos condenemos con lo que aprobamos. Porque ahí ya estaríamos mal. Si yo digo, no, si a mí no me importa, yo veo ahora cualquier película, total, ahí está el problema. Pero esa es su relación con el Señor y ahí es donde uno tiene que cuidarse. Pero estas cosas, como le digo, se destruyen por el uso. Lo mismo que la otra vez decían, pues no, hermano, no puede teñirse el pelo porque eso es pecado, porque metían antes en la cabeza, no, es que el Señor hizo el pelo blanco cuando llegaba. Así. Oiga, pero si nos vamos a la Escritura no sale nada de eso. ¿Para qué vamos a andar mintiendo? Vamos a andar forzando que el texto diga algo. Por eso antes se cometieron tantos errores, por seguir mandamientos de hombres. Pero los mandamientos del Señor son claros, son evidentes, nos ayudan en la vida. Nos ayudan, nos dan claridad, nos traen felicidad, no amargura. Para los otros mandatos de Dios, los mandatos de Dios no son agradables. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué consecuencias trae? Cuando uno dice, no, que los mandamientos del Señor no me agradan, no me gustan. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Quién se va a hacer un daño? ¿El Señor? ¿El Señor se va a dañar así, oh, mira, no está haciendo? No. El único que se causa daño es uno. Pero el Señor, ¿qué es lo que leímos anteriormente? Él quiere que nosotros nos vaya bien. Quiere que nos vaya bien. Y nosotros queremos intencionalmente que nos vaya mal. ¿Quiere eso para su vida? Siga los mandamientos del Señor. Pero no los siga de una manera para llegar al cielo, sino de una manera de decir, Señor, te amo. Te amo. Y te amo no porque lo estoy diciendo de palabras, sino que lo estoy mostrando en hechos. Porque no estoy haciendo cosas que verdaderamente la Escritura dice que no le gustan. Salmo 119, verso 21. Salmo 119, verso 21 dice así la Escritura. Salmo 119, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvíen de tus mandamientos. Fuerte. Si nos olvidamos de los mandamientos del Señor, vamos a recibir la reprensión y la maldición. Si ese es el punto. No querramos querer estar en maldición por irnos en contra del Señor. No nos vayamos contra el Señor. Él quiere lo mejor para nosotros, pero si no queremos seguir lo mejor. ¿En qué? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Y por la muerte, ¿qué se ha traído? Usted dice, ¿por qué ocurre el cáncer? Porque es la paga del pecado. ¿Por qué ocurre? No le digo que a las personas que les da eso, yo le digo en general, todas esas enfermedades y todas esas cosas son a causa del pecado. Pero no lo digo que es la persona que le pasa eso porque pecó, sino que todo el mundo merece eso, todas las personas de esta tierra. ¿Y por qué uno dice tantas cosas? Porque el mundo está en maldición. Pero creemos y tenemos la esperanza fiel de que esto un día se va a acabar. Porque nuestra esperanza está en el Señor. Pero si queremos vivir en maldición, vamos a morir en maldición. ¿Por qué? Por no obedecer los mandamientos del Señor, por despreciar esta palabra del Señor.
también las Escrituras en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Muestra las Escrituras están después de Segunda de Crónicas. La Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Nehemías capítulo 9. Nos va a describir Nehemías desde su perspectiva. Cómo él vio cuando el pueblo de Dios se alejó de los mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Y qué es lo que pasará con todos aquellos que no vean agradables estos mandamientos ni se sometan a ellos? Nehemías 9:29 dice: les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tu mandamiento. ¿Cuál es la prueba de la soberbia? ¿Cuándo puedo saber que yo estoy siendo soberbio? Cuando no escucho. Cuando ya no estoy escuchando, es porque ya me volví un soberbio o una soberbia. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron, ¿qué cosa? Tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Cuando la soberbia invade nuestro corazón, no oímos. Somos duros de cerviz. ¿Qué significa duro de cabeza? La cabeza, ¿cierto? Y ahí está hablando de manera obviamente metafórica, nuestros pensamientos se cierran y somos cerrados. La mujer se vuelve cerrada. Y eso va provocando un endurecimiento y una rebelión. ¿Qué consecuencia va a traer? Hemos leído acerca de la Escritura. ¿Qué consecuencia le llevó a Israel a hacer eso? Que pescaran sus guaguitas y fueran a azotar las paredes. Que las mujeres que estaban embarazadas las abrieran y sacaran los bebés y los mataran ahí mismo. Que ellos, ¿cierto?, teniendo tanta hambre, se comieran a sus propios bebés. Que mataran a todas las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el Señor y quisieron vivir su vida con sus propias fuerzas. No, si el Señor no me importa lo que diga. No, si no me hacen nada, si yo me alejo de los mandamientos del Señor. Recuerda el principio, si usted lee el Génesis capítulo 3 se da cuenta, hay una sola cosa que no pueden hacer. Y la hacen y se pierde todo. Es así. El Señor no quiere que traspasemos esos límites, pero nosotros muchas veces corremos a esas cosas para nuestra propia destrucción. Verso 34 dice: nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y tus testimonios con los que las amonestaban. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les hiciste y en la tierra espaciosa y fértil que le entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. He aquí siervos en la tierra que nos diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Siervo significa esclavo. ¿Qué es lo que uno se vuelve cuando se va en contra de los mandamientos del Señor? Un esclavo. Y se llama la esclavitud del pecado. ¿A dónde nos lleva la esclavitud del pecado? A la perdición. Y como fin, el castigo eterno. En conclusión, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, a través de tu santísimo consejo, porque todos tus consejos son santísimos, todos tus mandatos son santísimos, todas, Señor, tus obras son santísimas. Hemos podido ir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Si hay algo que muchas veces nos persigue, y lo hablo también, Señor, en mi propia vida, es el orgullo, la soberbia muchas veces. Si es necesario que nos humille, Señor, y que a cuerpo en tierra reconozcamos que el Señor es Dios.
Reconozcamos que sus mandamientos son perfectos, reconozcamos que sus consejos son perfectos y agradables para nuestra vida. Que tus obras, Señor, son perfectas aunque yo no la pueda entender. Señor, hazme humilde, aunque para serme humilde tenga que ser azotado muchas veces, Señor. Te suplicamos, Dios mío, que cada uno de nosotros con humildad reconozcamos nuestras faltas y pecados. Padre Celestial, tú quieres lo mejor para nosotros y permítenos, Dios mío, ser sensibles a tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, y que nuestros ojos sean ungidos con colirio para poder ver. Por favor, mi Señor, para no pecar contra ti y recibir las duras consecuencias de la rebelión contra Dios. Te ruego, Señor amado, que tu gracia, tu paz, tu misericordia y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe, de cada uno de los que también pudieron escuchar esta predicación. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga, amados.